tan importante y tan significativo webinar que habla de poder involucrar a los gobiernos en la protección de las niñas, pero particularmente en este momento de los niños. Son experiencias desde la campaña, particularmente de la Sombrilla Azul, en Colombia y en Guyana. Mi nombre es Miguel Ángel López y yo soy de la Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil en Guatemala, en donde cada una de las organizaciones que va a participar el día de hoy somos miembros de Family for Every Child. Para nosotros es un gran orgullo ser parte de esta organización tan importante que nos da la oportunidad de poder participar permanentemente en diferentes espacios de aprendizaje, pero también de intercambio de experiencias. Eh, yo voy a ser su moderador el día de hoy, así que cualquier duda, cualquier comentario que tengan, lo pueden escribir en la pantalla y nosotros con mucho gusto le estaremos dando respuesta. Gracias. Que una vez agotado el tema de la interpretación, quiero comentarles que para nosotros hoy nos reunimos para poder explorar una pregunta que exige nuestra atención o nuestra reflexión colectiva. Yo diría, esta pregunta tiene que ver con qué se necesita para poder romper realmente el silencio en torno a la violencia sexual contra los niños y los adolescentes varones. Desde la campaña de la Sombrilla Azul, que es más conocida como el BUD por sus siglas en inglés, las organizaciones miembros de Family for Every Child y otras organizaciones que poco a poco se han venido sensibilizando y se han venido sumando a esta campaña que ha sido muy importante para poder evidenciar esta problemática, para poder evidenciar la necesidad de tener un abordaje diferenciado y especializado para los niños y los adolescentes varones. Venimos trabajando con valentía, venimos trabajando con audacia para responder a esta pregunta, no solo con estadísticas, sino a través de las voces de los supervivientes, la acción comunitaria y la colaboración gubernamental, buscando un cambio, sí, yo diría un cambio significativo en este mundo real. Esta sesión no solamente es una presentación, sino que es un intercambio de experiencias, de retos y de triunfos, tanto en Colombia, que ha sido o que ha tenido una participación destacada durante todo el tiempo de la campaña de la Sombrilla Azul, sino también en Guyana, que ha aportado elementos muy importantes para poder fortalecer esta campaña, donde los niños, los jóvenes, los padres y las madres, los profesores y los líderes comunitarios se han unido para luchar contra este estigma, contra esta problemática que generalmente se vive en silencio, con especial énfasis en cómo trabajan para involucrar a los gobiernos e instituciones en busca de una mejora, no solamente en la prevención, sino también en garantizar los servicios que permitan no solamente parar la acción violenta, sino también restituir los derechos violentados. Quiero compartirles el resumen de la agenda. Básicamente aquí vamos a tener cuatro grandes momentos dentro de la agenda. Primero, una bienvenida y una presentación. Vamos a tener una introducción sobre el trabajo de Family y particularmente el trabajo que hace Family con relación a la prevención, a la atención de la violencia sexual en contra de los niños varones y los adolescentes varones. Posteriormente vamos a tener una presentación de nuestros dos socios, tanto en Colombia, Taller de Vida, como Child Link de Guyana, que vamos a tener un espacio de 15 minutos cada uno para poder compartir esas experiencias valiosas. Y por último, vamos a tener un espacio de 15 minutos para que ustedes puedan también compartirnos sus comentarios, sus dudas, sus preguntas con relación a cómo fortalecer estas acciones y cómo realmente tanto en Colombia como en Guyana han podido involucrar a los gobiernos, a los tomadores de decisión para poder generar una sinergia que permita poder tener actividades no solamente reactivas, sino actividades integrales para poder proteger a la niñez.
Y por último, vamos a tener más o menos unas palabras de cierre de 5 minutos, ¿sí? Eh, a lo largo de de esta sesión les invitamos a escuchar con detalle, a reflexionar abiertamente y a pensar cómo estos aprendizajes podrían inspirar, informar este trabajo que ustedes desarrollan en cada país. Aquí están nuestros panelistas. Quiero presentárselos, luego más adelante vamos a hacerlo de manera más específica. Está Sergio Cabrera de Taller de Vida de Colombia, está nuestra querida amiga Estela Duque de Taller de Vida de Colombia y está Lucria Rambalak de Chilink de Guyana. Y el moderador eh, en este momento, Miguel Ángel López. Quiero presentarles a cada uno de ellos. Primero quiero hacerlo con nuestra amiga Estela Duque de Colombia. Ella lidera el trabajo del Centro de Desarrollo Psicosocial Taller de Vida en Colombia, brindando acompañamiento psicosocial, apoyo e inclusión social de mujeres, niños y niñas, afrocolombianos e indígenas desplazados por la violencia social y la violencia política, incluyendo antiguos niños soldados y aquellos en riesgo de reclutamiento forzado por parte de grupos armados. Estela es psicóloga clínica y cuenta con una maestría en intervención familiar sistémica, psicología clínica y arteterapia, lo que le ha permitido aportar con su amplia experiencia en intervención psicosocial, pedagógica, con niños, mujeres, jóvenes, familias y con comunidades. Sergio participa en Taller de Vida como realizador audiovisual, impulsando la campaña de la Sombrilla Azul mediante diálogos con adolescentes, jóvenes, profesionales y redes de aliados comprometidas con la prevención de la violencia sexual contra niños y adolescentes varones. Y un elemento importante es el licenciado en tecnología con énfasis en la comunicación e informática educativa. También tiene estudios en formación que integra el pensamiento crítico, la sensibilidad artística y medios digitales. Ha puesto sus conocimientos y formación al servicio de la campaña de la Sombrilla Azul como joven activista. Y luego tenemos a Lucria de Chilink. Ella es responsable del componente de incidencia y comunicación de Chilink, una organización sin ánimo de lucro que se ubica en Guyana, dedicada principalmente a proteger a los niños del abuso, el abandono y la explotación. Y ella organiza y dirige campañas de sensibilización, iniciativas de participación comunitaria y comunicación estratégica para amplificar la voz de las niñas y de los niños para promover sus derechos. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de Family for Every Child. Eh, Realmente, antes de escuchar a nuestros oradores, vamos a hablar un poco de Family. Bueno, Family realmente es una organización para nosotros, todos los que somos parte. Es una organización muy importante porque es una organización que no tiene esa verticalidad que caracteriza a otras organizaciones. Family es una organización con una total horizontalidad en donde todos los miembros somos parte activa, somos protagonistas en cualquier actividad y nos sentimos realmente todos muy cómodos y con gran cariño al trabajo que hacemos por Family. Eh, Desde Family somos una alianza global de 51 organizaciones locales que trabajan en 39 países para poder mejorar la vida de las niñas, los niños y las familias más necesitadas. Como organizaciones arraigadas en nuestras comunidades locales, tenemos una comprensión rica y única de los contextos en los que trabajamos. Es decir, cada una de las organizaciones tiene una particularidad y trabaja principalmente muy cerca de las comunidades, muy cerca de las personas y tienen no solamente esa capacidad de poder ser cercano a las familias, sino esa sensibilidad también para poder conocer un poco mejor a esas familias.
podemos trabajar estrechamente con los más vulnerables y marginados y poseemos conocimientos cruciales sobre cómo abordar las desigualdades y los desafíos que enfrentan las familias y los niños en estos contextos. Bueno, dentro de Family trabajamos en diferentes ámbitos, pero acá vamos a visibilizar particularmente el trabajo que se realiza desde el portafolio de la prevención de la violencia sexual en contra de las niñas y los niños, particularmente de los niños. Nuestro portafolio de prevención de la violencia sexual incluye la iniciativa Cuidando a los Niños Varones, que fue un estudio de investigación que se hizo, que en inglés se conoce como Caring for Boys, y este trabajo comenzó en el año 2017, cuando en una reunión de miembros de la alianza surgió una cuestión crucial. ¿Y qué pasa con los chicos? Si bien se ha logrado avances importantes en la protección de las niñas, los niños a menudo eran dejados fuera de la conversación y dejados también totalmente afuera de los servicios de atención. Y era importante visibilizar esa realidad que estaban viviendo. Ese momento desencadenó un compromiso colectivo para ir trabajando de manera conjunta para poder cerrar esta brecha. En Family trabajamos a través de 4 pilares de trabajo. El primero fue la investigación de Caring for Boys, que evidencia la situación de los niños y cómo sufren la violencia sexual también, y cómo muchas veces no necesariamente encuentran una respuesta tan efectiva y especializada hacia la violencia que han sufrido. El segundo tiene que ver con la campaña, esta campaña que nos ha dado la posibilidad de podernos conocer, de poder articular y de poder llegar a muchas personas. Y otro elemento, otro pilar fundamental es el tema del intercambio de prácticas. En Family consideramos que es muy importante, reconociendo los contextos diversos en donde cada uno de los miembros trabajamos, poder tener un intercambio de prácticas de manera permanente que nos permita generar aprendizajes colectivos e ir fortaleciendo nuestras acciones. Y por último, nosotros consideramos importante poder trabajar el tema de la incidencia. La incidencia para que todos los tomadores de decisión, principalmente las autoridades de gobierno, puedan tomar conciencia de este problema y puedan implementar acciones sostenibles en el marco de políticas públicas y que asignen presupuesto para que estas acciones no se queden solamente en la buena voluntad. A través del intercambio de prácticas, los miembros comparten soluciones innovadoras, vamos aprendiendo unos de otros para desarrollar enfoques específicos. Nuestro trabajo en incidencia política nos ha llevado a poder tener importantes hitos, consiguiendo que la violencia sexual contra las niñas y los niños pueda ser evidenciada. Este año, desde el Día de la Sombrilla Azul, se lanza un llamado a las Naciones Unidas para poder establecer el día 16 de abril como el Día Internacional para la Prevención de la Violencia Sexual en contra de los niños y los adolescentes varones, a través de una campaña de firmas, una campaña de recolección de firmas que busca que las Naciones Unidas puedan evidenciar la magnitud del problema y puedan tomar conciencia para poder establecer este día como un día significativo que nos permita unir esfuerzos en esta lucha de la prevención y la atención de la violencia sexual que sufren los niños y los adolescentes varones. Es importante, aquí van a encontrar ustedes también el link en donde ustedes se pueden sumar a esta petición a Naciones Unidas. Su firma puede hacer una diferencia real. Firmando la petición, están ayudando a garantizar que los niños que han sobrevivido de la violencia sexual puedan acceder a los servicios de apoyo, de justicia y sobre todo reparación o restitución de sus derechos. Y entonces yo les diría, por favor, aquí hay algunas fotografías. Este es el link, este es el código QR en donde ustedes pueden acceder para poderse sumar a esta campaña de recolección de firmas.
para que cada día esta campaña tenga más fuerza, tenga más peso y pueda ser reconocida por las organizaciones de Naciones Unidas. Así que por favor tómense un momento para firmar la petición utilizando el código QR en la pantalla o siguiendo el enlace que los compañeros compartirán en el chat. Y no te quedes ahí, yo creo que es importante pensar que no debemos de quedarnos indiferentes, que todos podemos sumarnos a esta fundamental campaña que puede cambiar la vida de los niños y de los adolescentes varones. Comparte esta campaña con tus amigos, con tu familia, en tus redes, animando a que ellos también puedan firmar esta petición. Y por favor, ayúdanos a difundir este mensaje para asegurarnos que ningún niño quede atrás, que ningún niño pueda quedar desprotegido, que todos los niños y los adolescentes varones puedan garantizarse que van a ser atendidos, ¿sí? Y sobre todo que van a ser protegidos. Gracias por acompañarnos hoy y esperamos tener una conversación muy interesante. Yo eh, en este momento dejaría a mi amiga Estela, ¿sí? A que inicie con su presentación. Tiene 15 minutos para poderlo hacerlo y ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas, sus opiniones a través del chat o pueden esperar al final que vamos a tener un espacio para poder compartir directamente las preguntas. Bienvenida, Estela. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por ser parte de este proceso y por unirse a la campaña del Día de la Sombrilla Azul. Soy Estela Duque. Les hablo desde Colombia. Colombia es un país que enfrenta situaciones de extrema vulnerabilidad para la infancia y hay muchas relacionadas con la violencia sexual que hemos trabajado y abordado en contextos de conflicto armado, también en contextos de vulnerabilidad y exclusión social, que han llevado a esa fragilidad que pone a los niños y las niñas en medio de situaciones en las cuales se vulneran sus cuerpos. Sobre la pregunta de cómo lograr desarrollar la campaña del Día de la Sombrilla Azul y cómo lograr hacer un tejido con organizaciones y entidades de gobierno, me gustaría decir algo que ya se presentó, que ya se dijo desde las estrategias de Family Forever y Child, que como empezamos, y la primera es investigar. Es importante que como organizaciones aunemos esfuerzos para investigar, para documentar, para conocer las cifras y poderlas presentar. Esta es una manera de empezar a tener una llegada a las instancias de gobierno, a las instancias que hacen seguimiento. Entonces es importante que como organizaciones documentemos, hagamos seguimiento. Muchas veces nuestros recursos son pequeños, pero podemos hacer seguimientos. Por ejemplo, en Colombia hay una entidad que es medicina legal, que es quien hace todo este seguimiento. Nosotros pudimos llegar haciendo, contándole cuáles eran nuestros datos, nuestras cifras, nuestras preocupaciones, pero también alimentándonos y contrastando por las cifras que ellos tienen. Entonces, la primera acción que tenemos que hacer para llegar al gobierno y para tener una voz legítima es conocer la problemática. Colombia es un país donde cada hora, imagínense, en cada hora hay un reporte de 30 niños o niñas que sufren abuso. Ese es un número muy alto. Entonces, también el tener las cifras, el tener la información, va a permitir que los gobiernos busquen aliados con quien movilizarse y con quien transformar. Así empezamos, haciendo visible que había unas cifras y unos datos bastante altos. Segundo, después de la investigación, decirles, aquí hay una posibilidad, como pueden ver en esta foto que mostramos, decirle a sus gobiernos locales, nacionales, hay una forma de hacer visible lo que sucede y es una acción de incidencia. Yo considero que es el otro paso tan importante y es que tengamos un símbolo, podamos poner esa discusión, esa conversación a circular y la segunda instancia para incidir si son los medios de comunicación. Todos aquí vemos, por ejemplo, en las diferentes fotos que estamos con instancias de gobierno, fue poder poner primero la preocupación, la pregunta, las cifras, el dato, después poder invitarlos y decirles, esto pasa, y ponerlo en los medios de comunicación. Esto nos va generando una voz
que permite movilizar. Las campañas son muy importantes. Las campañas permiten no solo hablar, permiten incidir, movilizar, pero también que participen y tejer en conjunto. Considero que el modelo que ha orientado esta posibilidad de encuentro con instancias de gobierno es la posibilidad de hacer un tejido ecosistémico, es decir, crear un ecosistema donde estamos nosotros como organizaciones, donde están entidades de gobierno como alcaldías, departamentos, tenemos. Aquí, como ven en la foto, tenemos a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es la entidad que rige en Colombia, que nos ha acompañado en diferentes actividades, con otros miembros, inclusive de otros países, de Family Forever y Child, que estuvimos en este diálogo. Y en la otra podemos ver a las gestoras sociales y los equipos de las alcaldías, que son entes municipales, o sea, son entes de zona, de regiones, que empezaron a interesarse y empezaron a abrir la sombrilla azul. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que crear escenarios. Tenemos que crear escenarios de participación, escenarios de encuentro, escenarios donde en conjunto podamos hacer visible que los niños varones también pueden sufrir violencia sexual, pero en estos escenarios poder decir cómo. Y ahí es donde el encuentro entre nosotros como entidades y los gobiernos nos permiten hablar, porque hay programas y proyectos que desarrollan los gobiernos, los cuales tienen que aprender de lo que nosotros hacemos y los cuales tienen que empezar a tener prácticas distintas y un lenguaje diferente. Es decir, hablar, al considerar y hablar de la violencia sexual contra los niños varones como una violencia de género. Y eso es lo que hemos ido haciendo poco a poco en cada una de las intervenciones. Por eso vuelvo y repito, es un escenario ecosistémico donde tenemos que unir como esta imagen de la sombrilla. Tenemos que unir cada una de estas partecitas que tiene la sombrilla con un entramado que nos sostiene y donde nos encontramos con diferentes instancias. Solos no podríamos, porque hay programas, proyectos, escenarios y espacios que solamente podemos acceder con la participación y el tejido del gobierno. ¿Por qué? Porque hay medidas legales en cada uno de nuestros países que tenemos que llegar desde la campaña también a incidir y a participar. Estas medidas legales también son parte de lo que se puede presentar a través de la investigación y de la campaña. ¿A qué me refiero? Cuando un niño sufre violencia, pasa a un sistema de protección nacional, y si ese sistema de protección conoce la campaña, conoce lo que hacemos, conoce otra forma de abordar, va a ser diferente cómo se asume, cómo se acompaña y cómo se trabaja desde este caso. Estas han sido las estrategias. La verdad, hemos sido muy creativos. Sacar la sombrilla azul. Ahí, como pueden ver, usar la manilla y poder usar que esta manilla sea usada por los profesionales y que estén alerta, que empiecen a prestar mayor atención cuando escuchan, y que los niños también puedan tener la manilla y saber que su cuerpo se respeta. Y ahí hay una frase que hemos acuñado, que mi cuerpo es mi territorio y nadie lo toca sin mi permiso, y eso tiene que ser un lema muy profundo. Eso es parte también de lograr incidir, de lograr que todos tengamos el mismo lema y podamos seguirlo repitiendo, y cuando atendemos podamos trabajar. Aquí hay otra estrategia que utilizamos para hablar con las entidades, que fue usar el teatro, usar la música como formas de llamar y de llevar a que podamos lograr que esta participación pueda darse. Me gustaría cerrar esta parte de la intervención precisando, como ven aquí en las fotos, todas las acciones de incidencia. Una campaña es sencilla, una acción para incidir, para transformar, para lograr un cambio, como las firmas, pero también lograr que esos grupos estén conectados con nosotros, que haya un sistema de protección. Realmente considero que lo que va a dejar como resultado general y grande la campaña de la sombrilla azul en nuestros países son sistemas de protección que están alerta
frente a la violencia sexual que pueden sufrir niños varones desde diferentes estrategias que convocan, pero hacen posible intervenciones, porque la campaña incide, pero cuando se evidencian casos, cuando se evidencian situaciones, necesitamos articularnos con los entes que pueden garantizar los recursos financieros, pueden garantizar las acciones y pueden garantizar que tengamos unos planes de trabajo sólidos en cada uno de nuestros países. Muchas gracias. Le doy la palabra a mi compañero Sergio, que va a ampliar un poco cómo ha sido la campaña y cuáles han sido las cifras en Colombia. No sé cuántos minutos me tomé. Gracias. Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Sergio Cabrera. Yo he acompañado a Taller de Vida desde la realización audiovisual y además de esto, el posicionamiento de la campaña de la sombrilla azul a través de los diferentes medios en los que hemos podido tener alcance. Algo que quiero sumar es que Taller de Vida se ha propuesto una meta clara, que es la de sumar voluntades para proteger a la infancia. Esto en el marco del Día de la Sombrilla Azul, en la campaña del Día de la Sombrilla Azul, ha permitido un acercamiento sostenido no solo con instituciones de gobierno, sino también con instituciones educativas a nivel de estudiantes, de jóvenes líderes, de docentes, con universidades comprometidas también con la protección de la niñez y de manera específica nos hemos involucrado en visibilizar esta campaña contra la violencia sexual hacia los niños varones. Lo hemos hecho articulando acciones en múltiples departamentos del país y conectando con las agendas locales y los propósitos nacionales. Este trabajo ha ido en conjunto y agradecemos también que sea en realización junto con universidades como la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad Libre, la Universidad Confamiliar, la Universidad Ariandina, así como múltiples colegios de la ciudad y distintas instancias gubernamentales y el acompañamiento, como lo había mencionado Estela, de gestoras sociales. Y con estos aliados hemos fortalecido espacios de sensibilización, de formación y de comunicación pública. Esto ayuda a que la campaña se posicione no solo desde la incidencia y desde la visibilización, sino también con un punto clave que es la recolección de firmas como una herramienta de incidencia, y a medida que avanzan nuestras actividades, crece así el respaldo ciudadano y se amplifica el llamado a proteger a los niños y adolescentes varones de la violencia sexual. A su vez, nos hemos vinculado con un grupo amplio de realizadores, de artistas, eh, que desde cada taller y acción creativa que realizamos con Taller de Vida, procuran visibilizar el cuidado de los cuerpos, el respeto y la protección a la niñez. En este camino hemos insistido en la necesidad de reconocer también a los niños varones como sujetos de derechos que merecen una atención diferencial de género al momento de hablar de violencia sexual. Esta perspectiva nos ha permitido expandir la conversación, transformar imaginarios y fortalecer la campaña desde lo educativo, lo cultural y lo comunitario. Un aspecto central también ha sido el posicionamiento en redes sociales. No solamente compartir el contexto de la campaña con nuestros seguidores habituales, sino que hemos logrado llegar a audiencias ampliando la conversación pública. Entonces, las herramientas que son redes sociales se convierten en una estrategia para dar a conocer nuestros talleres, visibilizar las actividades realizadas y proyectar los mensajes de cuidado y respeto. Así también hemos vinculado la campaña de firmas. En este espacio digital nos funciona mucho sumar la fuerza de lo presencial de nuestras actividades con el alcance de lo virtual, que es la campaña de firmas, y de esta manera ampliar la movilización ciudadana. Gracias a este esfuerzo, desde el año 2021, con una amplia cantidad de sujetos que se vinculan
a la protección de la infancia. Entonces, en este recorrido, y gracias a la alianza con Family for Every Child y la participación social como compromiso colectivo, se visibiliza y se transforman realidades. Si hablamos del número de personas alcanzadas en este momento, estamos muy agradecidos con contar con un número de firmas extenso, como ya son aproximadamente unas 2.300 a 2.500 firmas, con el compromiso de alcanzar las 5.000 firmas, trabajando en pro de llegar a esta meta. Hemos realizado talleres y también con la intención de aportar a la meta global de las 100.000 firmas. Dentro de las cifras que estamos muy agradecidos también de tener, es poder haber impactado en cuanto a las causas sociales a una cantidad estimada superior de unas 13.000 a 20.000 personas. Y bueno, dentro de las imágenes que podemos ver, como hemos dicho, nuestra intención no es solamente trabajar en pro de darle visibilidad, sino también de dejar incidencia tanto en los niños varones como dentro de las instituciones educativas para que las instancias y las acciones que se tomen sean en pro de la protección de la infancia, así como hemos visto intervenir las sombrillas, que de hecho es una de las actividades que tenemos. Yo voy a mostrar una sombrilla aquí, donde cada uno de ellos deja sus mensajes y eso es lo que hemos procurado hacer, vincular la campaña a partir de los mensajes, a partir del posicionamiento tanto virtual como presencial y ampliar nuestras redes no solamente hacia actores gubernamentales, sino también entes educativos. Y bueno, yo creo que ya podemos abrir el paso a Sí, continuar. No sé si Estela quiere complementar algo. yo quisiera precisar dos aspectos, porque veía una pregunta en el chat. En Colombia también se estigmatiza la violencia sexual contra niños varones, también ha sido estigmatizada y eso es parte de lo que hemos ido transformando con la campaña de la sombrilla azul. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo de presente testimonios de los mismos niños en los colegios, en las entidades cuando llegamos. Estábamos en un instituto de formación para el trabajo, que son jóvenes ya de 20 años, y estábamos presentando la campaña de la sombrilla azul y nosotros colocamos estas tres manillas porque nos decían, pero es que solamente hablan de los niños, ¿qué pasó con las niñas? ¿Por qué las no hablan? Entonces, nosotros decimos, bueno, la manilla azul representa a los niños varones que han estado invisibilizados, que han estado desconocidos, que nunca se había hablado de lo que ellos afrontan. La lila, la morada, representa a las niñas que sí sabemos y tenemos cifras más claras y acompañamos en el proceso de que no suceda, porque al hacer una campaña también estamos logrando cambios que aportan a las niñas. Y creamos la manilla amarilla que quiere hablar de los todes, o sea, de esas personas que tienen una diversidad de género, que se asumen desde una diversidad que no es fácil. Nos ha pasado que, por ejemplo, un joven se acercó y dijo, yo soy ese niño que alguna vez sufrió violencia sexual y se atrevió, estaba con un grupo de 20 compañeros a decirlo, yo soy ese joven, pero hoy soy ese todes, que no me atrevo a hablar y le dijo a los compañeros, ese soy yo y quiero decirlo hoy y quiero que lo empecemos a hablar aquí. Entonces fue muy importante, miren, hablar con la institución, que es una institución nacional, que es quien forma para el trabajo en Colombia a los jóvenes de menor recurso económico y financiero. Pero también nos ha pasado otra cosa. En un evento con funcionarios de gobierno,
me dijo una funcionaria, me colocas la azul y la morada, pero la amarilla no, porque yo en eso de diversidad de género no creo y no lo acepto. Entonces, fíjense todas las situaciones que vamos a enfrentar y a confrontar en una campaña. No es fácil, pero es nuestro trabajo. Entonces yo me la acerqué y le decía, pero tú eres una funcionaria. ¿Tú qué vas a hacer cuando llegue esa persona? Dijo, no, mis creencias no me lo permiten aceptar y dio media vuelta y se fue y tampoco nos firmó la campaña. Entonces, todo eso nos va a pasar, todo eso lo vamos a enfrentar, pero es nuestra tarea como organizaciones, como decía, generar un sistema de protección y lo hacemos desde lo ecosistémico. Cuando logramos que nuestras voces sean una polifonía, que esa polifonía se una a esa voz de la entidad de gobierno. La educación es parte de las entidades de gobierno, la salud, esas entidades de educación para el trabajo. Por eso han sido nuestros escenarios privilegiados, porque son las entidades que manejan los recursos de un país. Entonces, me gustaría dejar ahí contándoles lo que han sido esta experiencia y poder escuchar los aportes Gracias. de las otras organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Muchas gracias, Sergio. Realmente la presentación que nos hacen es muy inspiradora. Nos dan muchas luces para poder fortalecer el trabajo que cada uno de nosotros estamos haciendo en nuestros países. Ojalá tuviéramos más tiempo y ojalá tengamos más tiempo para poder seguir aprendiendo y escuchando de esas valiosas experiencias. Felicidades. Ahora vamos a dar tiempo. Para mí es un honor poder escuchar en este momento a Lucria Rambalak. Ella es de Childlink. Eh, yo creo que es importante escuchar de ella cómo ha sido la experiencia de la campaña, cómo han logrado tener ese impacto en las familias, en las comunidades, pero principalmente cuál ha sido esa estrategia que les ha permitido poder llegar a los tomadores de decisión, poder llegar a los gobiernos, al gobierno central. Bienvenida, Lucria. Gracias por estar con nosotros y compartir. Thank you, and good morning, everyone. So, to just begin our presentation, I would just probably say move on. Sorry, next slide. Right. So, for those of you who doesn't know TriLink, we are a leading NGO in Guyana, which we have been protecting children in the last 12 years from sexual abuse. We have built a collaboration with the Child Care and Protection Agency. We have collaborated with the police, health sectors, the Ministry of Education, the Ministry of Human Resources, that ensures that children will have easier access to medical care or counseling. Also, sessions where we look at various topics on how to protect children. We talk a lot with parents on changing the generational traumas, our cycles. So these are where we try to focus on the grassroots level so that the change happens from home, because we have a big belief in talking with parents parents and the caregivers of these children, because we think those are where the big changes really come from. So the knowledge will be passed on to children as very little as 3 years old, learning them about a lot of information that we have never really learned, teach children growing up in the past. Next slide, please. So why BUD matters for Guyana, right? So in Guyana, and when I say Guyana, I will be talking to touch on the Caribbean as well, because our culture is part of the Caribbean's culture. So we have similar experiences. So most services and interventions for children on sexual abuse are designed with girls in mind, as Mr. Miguel was saying, which means the experience of boys are often overlooked. This creates the false
perceptions that boys are not vulnerable or do not require the same level of care and protection. So with the BUD campaign, we have been building on the work that we have been collaborating with the government for the past 12 years, developing the child advocacy centers to give service that provides support to both boys and girls. And so far, we have had reported cases of 400 and plus boys on sexual violence. So we know for sure it has been something of a high nature, and those are only the ones who are reported. So just imagine the ones that have not been reported, and the stigmatization in Guyana or in the Caribbean is very, very bad, if I must say, or it's very deep, right? So we have a study called Caring for Boys that shows how boys are equally at risk but face additional barriers to disclosing abuse, such as stigma and cultural expectations about masculinity. From this research, it shows that the true numbers are far higher than what is captured by the police reports or the child protection agencies or the data. This underreporting means that boys are suffering in silence without access to protection and support that they need. That's why this campaign is so important for us, because it highlights these hidden realities, drawing attention to boys that need and to ensure that boys or children in general are protected through systems implemented by the government and are more inconclusive. By balancing the focus between girls and boys, the campaign is reshaping cultural attitudes and social norms by reinforcing that all children, regardless of gender, deserve protection, care, and justice. ChildLink's partnership with the Ministry of Human Resources um, has has talked about the issues of boys' protection to a national platform by engaging. We have engaged other state agencies, policymakers, and community leaders. The campaign ensures that addressing sexual violence against boys is not just for the NGOs, but also to be a shared responsibility of the nation. This collaboration reinforces the urgency of the issue, strengthens child protection systems, and ensures that the protection of boys is recognized as part of Guyana's broader commitment to safeguarding all children. The next slide, please. So for the BUD integration into ChildLink's program, since 2024, ChildLink has established, we have 8 child advocacy centers within the past 12 years. We have 10 regions, but we have these 8 centers in 6 of the regions. So far we have covered 6 regions in Guyana with the BUD campaign. In 2020, ChildLink integrated BUD into our 1,000 Boy initiative. ChildLink has been instrumental in BUD from its inception and has run this campaign with all its stakeholders every year once it has begun. But it's fully integrated into, we have other projects such as the OAK project, which the activities targeting boys and developing multidisciplinary teams that we have been working with in response to child sexual abuse and developing communities advocates in Region 3. Next slide, please. So ChildLink's collaboration with the government. Our work with the Caring for Boys research has gone beyond findings. And I think some persons would have mentioned that you need statistics in order to make what we're trying to do real towards persons to understand what this campaign is about, or what the deeper help that is needed in terms of tackling sexual abuse against boys. It is shaping national attention. We presented the results to the Child Care and Protection Agency
And as a direct response, they created an initiative called BRAVE, BRAVE, which provides support to men and boys, including both survivors and offenders. We've never had this done in Guyana, and we were very appreciative that through this research, Caring for Boys, that this initiative had came about. We also recently signed a MOU, Memorandum of Understanding, with the Minister of Human Resources, and for a longer term sustainability of the CAC services, which is the Child Advocacy Centers, and to put more of a spotlight on boys and to ensure that they receive greater emphasis in national children protection strategies. In response, ChildLink has produced and distributed 2,000 posters to clarify reporting pathways and responsibilities, ensuring families and communities know where and how to seek help, including migrant families. Looking ahead, we are expanding our reach into 6 indigenous communities, setting up satellite child protection sites over the next 4 years in collaboration with local authorities and village counselors. This ensures that protection for boys is not limited to urban areas, but reaches vulnerable children in the hardest to reach locations in our hinterland in Guyana. And when I say hinterland, this is more of our countryside. There was not much resources or services provided. So now, because of these campaigns, we have been really diving into those communities that are kind of out of touch. And so in terms of I would say our city, which is Georgetown, we are really intact with what's going on, what these campaigns are about, because we have access to the internet. So in the hinterland communities, they've never really had much access to internet or tertiary education, so as to speak. Yes. So now the government also is tapping into those and trying to equip those communities with more education access, more services, more counseling, because we found that the abuse have been very silent in those areas and it has been very high. Right. So the key highlights and findings in Guyana for our 2025 BUD. This year, we've marked a milestone in the national advocacy for boys' protection. Over the past decade, ChildLink has supported an increasing number of boys who experienced sexual abuse. Through the true extent remains hidden to stigma and underreporting. The campaign also engaged communities across Guyana through a range of prevention activities, such as workshops and webinars, sensitization sessions in schools, community outreaches, and policymakers to challenge the stigma. Importantly, ChildLink, through the Child Advocacy Centers, provided direct support to over 20 boys for the past year who have reported sexual abuse, and ensuring they all receive psychological and psychosocial service that were needed. ChildLink continues to support global efforts to make April the 16th BUD. With key signatories, all staff, and many partners signing on to the campaign. And so we have some pictures here, which we would like to share. We have this year, the campaign received powerful political endorsement, with the Prime Minister himself signed the BUD petition, sending a clear message that protecting boys is a national priority. Alongside him is one of our staff, Samantha Hudson, who is our PO for the hinterland communities. And the next slide, we have Minister of Human Resources and Social Security, which was the signing of the MOU with the Child Care and Protection Agency, the Office of the Director of the Public Prosecutions, and the the Guyana Police Force. There we have the Ministry of Health, Blossom Inc., and ChildLink to further safeguard the rights and well-being of children in Guyana.
So this collaboration framework enforces a unified approach to addressing the most severe cases of child abuse, particularly sexual abuse, ensuring which matters are treated with urgency, sensitivity, and the highest priority. That was just the what was the MOU about, right? So in this slide here, we've had a televised and radio discussion on sexual violence and abuse among boys and the BUD campaign. Also, we've had messages from all of our staff on why signing the petition is important. We've had the BUD seminar and webinar with the Civil Society National Reference Group, and we've had some posters here, which we've done in English and Spanish on sexual abuse. And on our next slide, we wanted to highlight the Blue Umbrellas are our 6 regions where we have worked on in terms to do with our work. And as you can see, we have a lot more work to do. But we're slowly getting there to to the other regions. But thank you. This is the end of our presentation. Muchas gracias, Lucía. Realmente es muy importante para You're nosotros welcome. reconocer ese trabajo que ustedes han hecho, que tiene que ver principalmente con el tema de generar sinergia, generar alianzas, generar coordinación con los actores que son al final los que toman la decisión, ¿verdad? Gracias por compartir. Ahora tenemos 15 minutos para poder escuchar si tienen las y los participantes, si tienen alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario que vaya en función de fortalecer estas experiencias, este intercambio de experiencias. Por favor, siéntanse en la confianza de poderlo hacer de manera directa. Los que no lo quieran hacer de esa manera, pueden escribirlo y nosotros estamos retomando las preguntas para poderlas trasladar aquí a la plenaria. ¿Alguna pregunta, por favor? En confianza, si quieren hacerle alguna pregunta a Estela, a Sergio, a Lucria. Estela, por favor. Sí, yo alcancé a ver en el chat una pregunta sobre cómo trabajar todo este tema de violencia sexual contra niñas y niños. Los enfoques son diferentes, son distintos. Nosotros en Taller de Vida ejecutamos también un proyecto que es el proyecto Luciérnagas, que trabaja con las niñas previniendo la violencia sexual en sus cuerpos, el matrimonio infantil, el que tengan que recurrir a parejas a temprana edad. Y para este proyecto tenemos un enfoque y estrategias de acompañamiento psicosocial diferentes. Con los niños toca usar otro tipo de estrategias de diálogo, de trabajo para podernos acercar y trabajar. Y también había otra pregunta sobre cómo lograr que los niños hablen. Hay que generar círculos de confianza, y generar círculos de confianza implica construir entornos terapéuticos donde sienta que lo que va a decir va a ser escuchado, pero también va a tener un acompañamiento y va a tener un proceso sobre el cual poder atreverse a seguir expresando y poder buscar, después de ser escuchado y tener esa confianza, buscar la parte jurídica o la parte legal sobre su caso. Gracias, Estela. Ya tenemos muy poco tiempo para poder darle seguimiento a la lectura de algunas preguntas que nos han hecho llegar. Quisiera trasladárselas, si hay tiempo para poderlas responder, y si no, les haría la invitación para que nos sigan a través de la plataforma de Changemaker y puedan plantear a través de la plataforma sus preguntas y que todos podamos ir respondiendo, porque al final creo que muchas de las personas que están acá han tenido la posibilidad de poder también implementar la campaña en su país. Entonces creo que cualquiera de nosotros estaríamos invitados a poder compartir esas experiencias a través de la plataforma de Changemaker. Yo quisiera únicamente darle alguna lectura, algunas preguntas que han hecho. Alguien preguntaba, ¿cómo han lidiado ustedes, por ejemplo, con el ego de los varones
que potencialmente podrían prevenirlos para abrirse o hablar de este tema. De alguna manera se plantea cómo podríamos abordar a los niños, a los adolescentes, para prevenir o para sensibilizarlos para que hablen de este tema. Otra pregunta dice, ¿utilizamos el mismo enfoque con las niñas que son víctimas de violencia sexual o es diferente con los varones? Otra pregunta dice, ¿existen buenas prácticas para romper el silencio en los niños? ¿Presentan voluntariamente una denuncia en la comisaría sobre violencia sexual contra ellos? Y alguien más pregunta, ¿cuál ha sido la parte más difícil para poder llegar a estos funcionarios? ¿Realmente se comprometen y han cumplido o solamente se queda en el discurso y en la buena intención? Yo quisiera que pudiéramos responder esa última pregunta previo a cerrar por favor, la actividad. Estela, por favor. Sí, yo creo que sería bueno contestarla desde Colombia y desde Guyana y voy a hacerlo muy breve. Realmente no es fácil comprometer a funcionarios, depende mucho de quién es el funcionario y su historia personal. Hay funcionarios que vienen de procesos como nosotros, de organizaciones como nosotros y son sensibles y están prestos y quieren estar ahí, estar. Hay otro tipo de funcionarios que, por ejemplo, desconoce todo el concepto de derechos humanos, la formación de derechos, entonces cree que lo que está haciéndole es un favor a personas de bajos recursos, entonces son muy reticentes. ¿Cómo confrontarlos? ¿Cómo transformarlos? Con la información. Ahí las investigaciones, las cifras, los casos son los que los puede llevar a ver qué es real, qué pasa con la vida de un niño cuando vive estas situaciones y qué enfrenta. Entonces ahí poder usar las historias, los datos, las cifras y los testimonios es muy importante. Gracias, Estela. Lucria, ¿quieres compartir tu experiencia? Sure, I'll touch on this a bit because of I know the time. But what we have noticed since we have done this campaign is that social media has really opened a lot of windows for children as and parents. I don't think a lot of persons would have understood when what really were how can I put this, like if somebody grooms a child, like they didn't understand like very simple steps or like the way like the predator would come about, and given, by the way, this is male and female, it's not only the males are predators, we have found. So what we've been really working on with the sensitization sessions in the schools is heavily on social media, just putting out information there about grooming and what are some social norms that are relating to sexual abuse and patriarchy in the home, and how can these affect kids growing up, and trying to let persons know that boys don't have to be tough, they don't have to hold in their feelings, they can cry, they can let loose. So like I said, we are trying to start from the bottom level, because we've tried the top level and we've realized that parents, they know this knowledge, but it's really important for them to pass on to their children. Like this generation, we have to groom them. When I say groom them, I meant teach them about what are the important aspects in life, and what are good morals, what are good values, why white person should not touch you here, why those remarks, even catcalling. I'm not too sure if a lot of persons know what catcalling is, but it's little things that trigger abuse in the smallest possible way. But we have a lot of work to do in Guyana, in terms of changing the masculinity of what we've been seeing and what we've been hearing. But one of our basic emphasis is on social media, because we reach such a larger platform where persons just can read it. They don't have to talk about it, and even if they talk about it, well, we've won the lottery there. So it's more of teaching persons on social media what's going on, and these campaigns are so helpful because we get to do
the petition, we get to go into schools, we get to talk about it. So it's more, you reach that little scope in the classrooms, and we just want them to listen in the beginning. Let them be aware of what's going on. The awareness has to be hit on the nail. So let them focus on getting them aware of what's going on really in terms of sexual abuse, and there are different forms of abuse. So we've been really hardening on the different forms of abuse as well. So those are just some of the way how we've been tackling the campaigns such as these. Muchas gracias. So I saw some like the Muchas masculinities gracias. questions, De verdad. and like and just before I go, I just wanted to touch this. The patriarchy and the masculinity, to change those men now, it's really hard. So you have to go with person who would actually understand and maybe have that conversation with them, maybe their friend who can change their narrow up perspectives. And the culture shock is really big. So if you can change cultural masculinity, it's really strengthening the grassroots level here. And we found that in our research, and as we do the sensitization sessions, we have counseling. So those are where we get to notice and learn about how we can better put forward our goals for the campaign, and how we can touch persons who are very introverted about sexual abuse. Muchas gracias. Definitivamente que necesitaríamos más tiempo para seguir conversando, para poder seguir aprendiendo, pero lamentablemente la actividad tiene una hora para finalizar. Yo quiero agradecer a nuestras panelistas, a los intérpretes y a cada uno de ustedes por estar con nosotros, por estar atentos, por estar con esa disposición a poder aprender, para poder compartir, para poder escuchar sobre todo, ¿verdad? Y para poder poner en práctica estos conocimientos que nos acaban de trasladar. La campaña de la sombrilla azul nos recuerda que cuando creamos espacios seguros e inclusivos, los niños pueden ser escuchados, creídos y protegidos, ya sea que trabaje en protección de niñez, en educación, en defensa, o simplemente que se preocupe por la seguridad y dignidad de los niños. Ya eres parte de este movimiento. Cualquier persona que se preocupa y contribuye activamente para la protección de los niños frente a este tipo de violencia es parte de este movimiento. Entonces, llevemos el conocimiento de hoy a diferentes espacios, a nuestra casa, a los espacios de trabajo, a la comunidad, pero creo que eso es parte de poder, de alguna manera, es una forma de poder también contribuir a que este movimiento cada vez se haga más fuerte, se haga más visible y se haga más sostenible. Muchísimas gracias por haber participado en este evento. Insisto, por favor, síganos en la plataforma Changemaker, o por favor con el código QR, súmese a la campaña. Lo más importante es participar. Todos estamos en la posibilidad de poder aportar un granito de arena para que esta problemática tan, pero tan compleja se vaya haciendo visible y vayamos abordándola de mejor manera. Muchas gracias a todas. Muchas gracias a todos. Un abrazo.